Continuar con nosotros, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Un placer reencontrarnos con todos ustedes luego de algunos días libres, pero estamos listos para comenzar la semana y lo vamos a hacer hablando un poco de política. Hay una cantidad de cosas que han ocurrido en los últimos días y vamos a tener opiniones aquí en la entrevista de Hechos AM, pero pongamos algunos elementos en contexto. Miles de salvadoreños continúan pronunciándose en contra de la privatización del agua en el país. Argumentan que si la ley se aprueba tal y como está en el anteproyecto que actualmente estudian los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, se estará creando un Consejo Nacional de Agua que, según el artículo 14 de la iniciativa integral, estipularía que la junta directiva que tomará las decisiones sobre el agua estaría conformada por 5 integrantes. Uno del gobierno, 2 propuestos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y 2 propuestos por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comures. La Iglesia Católica, la UCA y diversas organizaciones sociales encabezan las voces en contra de lo que denominan una nueva privatización y aseguran que estarían violando el derecho constitucional al agua. Al respecto, el cardenal Gregorio Rosa Chávez asegura que la Iglesia mantiene una campaña de recolección de firmas para hacer una solicitud de manera pacífica. Dice que el argumento es muy sencillo, pues es al Estado a quien le toca cuidar el bien común de los pobres. Pensando en los más pobres, porque una vez se dice, yo estoy bien, no hay problema en mi casa, pero los demás, es un poco la intención de la Iglesia en esta campaña que es totalmente obvia, digamos, de defender la vida. Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, a excepción del FMLN, manifestaron que el proyecto no busca privatizar el recurso hídrico. Que estamos aquí para decirle a los salvadoreños que más allá de los colores partidarios, coincidimos en algo los diputados que estamos representados acá, y es que no hay ni habrá privatización del agua en este país. Los diputados argumentan que el tema se ha convertido en una cortina de humo que pretende desviar la atención sobre los casos de supuesta corrupción que investiga la Fiscalía, por ejemplo, el proceso en contra del expresidente Mauricio Funes. Y es precisamente el caso saqueo público otro de los temas que mantiene atenta a la población, pues la Fiscalía General de la República acusa a 32 personas, entre las que se encuentra el expresidente Mauricio Funes, familiares, su actual pareja, sus ex esposas, entre ellas la ex primera dama de la República y exfuncionarios. Todos ellos mantienen un proceso abierto en el Juzgado Quinto de Paz, que ya decretó instrucción con detención en contra de Banda Pignato y 6 de los capturados. El caso a solicitud de la Fiscalía mantiene reserva parcial de 5 temas: los nombres de los menores mencionados en las pruebas, la resolución con la que Nicaragua le otorgó asilo a él y a su familia, los documentos de estudio de los hijos menores de Funes, las actas de entrevistas de los 3 testigos con criterio de oportunidad y los registros de la Unidad de Investigación Financiera relacionados con el imputado Joaquín Eduardo Cárdenas. Estos son los temas que abordaremos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Le damos los buenos días esta mañana de lunes a la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN, la diputada Nidia Díaz. Nidia, un gusto saludarla, qué bueno que nos acompaña. Manuel. Bienvenida. Gracias. Muy buenos días, Manuel, equipo del Canal 12 y a todo el pueblo salvadoreño que nos escucha. En primer lugar, gracias por invitarme y quería aprovechar este espacio para felicitar al presidente Salvador Sánchez Serén, que en este día se encuentra de manteles largos. Mire qué Feliz bien. cumpleaños. Y por supuesto también a América Latina, a Colombia, que ayer desarrolló una gran jornada histórica, y todos esos votos que concurrieron, sobre todo aquellos que luchaban por una Colombia humana, pues seguirán luchando, ¿verdad?, para que reine la paz y la vida en Colombia. Estamos pues siempre pendientes de ese proceso, porque creemos que hay un derecho humano que es el derecho a la paz de los pueblos, y por lo cual todas y todos debemos de trabajar. ¿Y cuántos años cumple el presidente, Nidia? Bueno, creo que alrededor de unos 70, por ahí anda. Bueno. Pero sí, mira, es triple, porque ayer fue el Día del Padre. Aprovecho para felicitar también a todos los padres de familia, aquellos que con amor y responsabilidad
cuidan de sus hijos, les ayudan, les protegen y les inculcan valores. Y decirte que además es maestro. Entonces estamos en una semana triple, ¿no? triple porque es padre, maestro y, bueno, cumpleañero. Muy bien. Nidia, hay una cantidad de temas de los que queremos hablar con usted esta mañana. Para el FMLN, ¿qué va a pasar con la discusión de la ley de aguas? Ya vimos lo que ha ocurrido, las movilizaciones que se han dado durante el fin de semana, las situaciones que se dieron a las puertas de la Asamblea Legislativa con la marcha de la Universidad de El Salvador, pero para ustedes como FMLN, ¿hacia dónde va a perfilar esta discusión a partir, digamos, de este lunes ya 18 de junio? Mira, esto es un proceso, ¿verdad? Desde que estábamos en las negociaciones de paz, nosotros luchábamos porque derechos como el agua, la alimentación, fuesen incorporados a la reforma constitucional. Y lo tenemos siempre en mente de seguir luchando por una reforma constitucional para que quede la garantía de que el agua es un derecho humano y por lo cual es un bien público. Eso está dentro de nuestra propuesta, tanto ahora como lo estuvo en el pasado. Tú sabes que recientemente varios expedientes que tenían que ser ratificados en esta legislatura que recién terminó, no lo pudieron, no contamos con los 56 votos y ahora está ahí todavía latente una iniciativa. ¿Pero qué le dice usted a quienes reclaman al FMLN que tuvo durante un buen tiempo de un gran número de diputados, pero que no hizo lo posible por impulsar la discusión de la ley de agua? Porque no es un tema nuevo, es un tema, sabemos que ha sido muy difícil de mover en la Asamblea Legislativa, pero que ha estado ahí durante mucho tiempo. Realmente le digo, muchas veces fuimos a la Comisión de Medio Ambiente y dicen que están discutiendo la ley de aguas, pero la ley no avanza, decían hace tiempo atrás, y ahora de pronto vemos que el tema explota y aparece pues este nuevo elemento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le dice usted a quien reclama al FMLN porque no hizo, digamos, lo pertinente en el momento indicado? Bueno, para empezar, nunca hemos tenido más de 35 diputados, diputadas, ¿verdad? Que fue el periodo 2009. Hay que ir haciendo los entendimientos necesarios, tanto para leyes como para ratificaciones de reformas constitucionales. Pero bien, tomando de precepto que nosotros vamos más allá, no solamente la ley, sino que estamos luchando por la ratificación, por la reforma constitucional y su ratificación. Desde el 2006 se presentó a la Asamblea por distintos sectores una iniciativa. Durante prácticamente 2 periodos, Arena argumentaba que no quería estudiar la ley hasta que el gobierno presentara una ley. La presentaron en el 2012 y en el 2013 comienza a estudiarse este proyecto, que es una ley general de agua, que durante el periodo 2012-2015 avanzó y durante el 2015-2018 logramos resolver 92 artículos, poniendo un poco, digamos, en congelador lo que era precisamente lo que siempre ha objetado Arena sobre quién va a dirigir el agua, el ente rector. Nosotros, por supuesto, es el Estado, ¿verdad? Y ellos siempre con la visión de un ente privado. Pensábamos que este periodo, al nomás iniciar, periodo 2018-2021, íbamos a retomar todo lo que habíamos consensuado el periodo anterior. Pero la sorpresa fue que en la primera sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente se desechó, ¿verdad?, por 9 diputados, todo el esfuerzo que se venía teniendo de la propuesta gubernamental, que por supuesto a su base tenía un amplio consenso nacional. Quiero decirte que antes que se introdujera la iniciativa del gobierno, hubo consultas con los diversos sectores, con no solo... Ustedes le daban, digamos, por avanzado todo ese terreno. Claro, acumulado, ¿verdad? Porque no esperaban que se volviera a comenzar, digamos, mucho menos que se desechara y se asumiera una iniciativa que habían introducido diputados de derecha el periodo anterior, que era prácticamente la propuesta de ANET. Entonces, nosotros, eso era un insumo, ¿verdad? Pero no era la base de discusión y todo el consenso estructurado, construido durante años, lo echaron a un lado e impusieron por una aritmética aplanadora de 9 diputados contra nuestras 2 diputadas que representan pues los intereses populares y esa ley, y empezaron a discutirla y aprobar. Ya llevan 8 artículos aprobados. En la primera sesión aprobaron precisamente los 5
que tienen que ver con el ente rector, la composición, y desde ahí se ve toda la proyección de la privatización. Y los otros 3 que han aprobado en otra sesión le quitan los dientes prácticamente a otras leyes, como es la ley de medio ambiente, que es la que debe regir verdaderamente con toda su visión todos estos procesos. Le quitan dientes, digamos, o herramientas principales o roles a la ley de Landa, y así. Entonces tú ves que todo apunta en una dirección galopante a privatizar el agua. Pero ante esta situación, Nidia, ¿cuál es la respuesta del FMLN? Definitivamente, oponerse y luchar por cambiar esa situación dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes están dispuestos a más movilizaciones de calle como las que hemos visto acompañar, porque ahora nosotros no estamos siendo protagónicos de toda esta lucha, son el pueblo salvadoreño, los diversos sectores. Hay una alianza que estructura más de 25 organizaciones, sectores religiosos, sectores académicos, todo el mundo está en la calle, y sobre todo el pueblo salvadoreño. El presidente de la Asamblea Legislativa, Nidia, estuvo en una entrevista y también él decía y les acusaba a ustedes como FMLN directamente de lo que pasó con la marcha de los estudiantes universitarios. ¿Qué responden ustedes ante esta situación donde ya se les acusa, digamos, a ustedes de estar detrás de lo que estamos viendo ahí en la imagen, detrás de todas estas protestas? Bueno, una posición irresponsable, ¿verdad? Y que va de la responsabilidad principal de que al tomar esa actitud, la bancada de Arena y otros de derecha en la Comisión de Medio Ambiente, de que quitar todos los consensos y todo lo que venía trabajándose, provoca una reacción lógica, porque se violenta a todas las familias de El Salvador, se violenta la economía familiar, se violenta algo fundamental que es la vida. Entonces las respuestas lógicas van a venir de rechazar, de protestar. Y la gente acude, hay muchas movilizaciones ahorita y muchas expresiones, y lo que sucedió el jueves fue una expresión más de un sector académico, profesional y estudiantil que se acercó a la Asamblea Legislativa. ¿Y ustedes están dispuestos a pedir una investigación dentro de la Asamblea sobre estos incidentes? Ya se está dando la investigación. Y ahora bien, pero el presidente de la Asamblea decía que incluso le iban a pedir a la Fiscalía que hicieran investigaciones sobre el rector de la universidad y de todas las autoridades que habrían participado en esta situación. No, lo que deben de investigar realmente no es el motivo, porque si empezamos a investigar el motivo, realmente el motivo lo ha provocado la misma Arena, los mismos diputados de derecha que provocan al pueblo salvadoreño. Lo que hay que investigar es esta foto, por ejemplo. ¿Por qué la marcha estaba pacífica? ¿Por qué habían entrado los diputados y diputadas ya? Y atrás venía la delegación que se le había pedido autorización a la misma directiva para que entrara a presentar la pieza. Y el primero que reacciona es este individuo, este agente de seguridad de la Asamblea, provocando los disparos de gas lacrimógeno. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde vino la acción? Viene de aquí, de este lado de la parte de los agentes de seguridad privada. Entonces, eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, ¿verdad? Cómo se dieron los hechos, quién provocó la violencia, por qué hay una persona de los agentes de seguridad con una pistola descargada para que el primero que entrara seguramente le iba a disparar, y entonces ese es como amenaza. Es decir, nosotros lo dejamos en manos de la Fiscalía. Ahí tenemos justamente la imagen de la fotografía que usted hablaba, de las situaciones que ocurrieron, y definitivamente, bueno, esto es parte de lo que se vivió en la Asamblea y de los hechos que se dieron durante la jornada de protestas. ¿Qué piensa usted cuando se le dice, bueno, mire, que la Fiscalía investigue, pero se estaba hablando con nombres y apellidos de las autoridades de la universidad? Claro, pero esa es la acusación que puede haber hecho, digamos, Norman Quijano u otros, pero por eso están las investigaciones. Y que él dijo, ¿acaso alguien vio, acaso alguien supo que él fue el que provocó este incidente? Él iba entrando tranquilamente junto a los diputados del frente a presentar su iniciativa, y lo primero que ahí está la imagen, le rociaron aquí para detenerlo. Entonces, pero en fin, este proceso ha iniciado. No puede ser que las tomas de decisiones que hace la directiva o el presidente de la Asamblea o algunos directivos, ¿verdad?, de acusaciones muy superficiales, porque los que vinieron en la marcha son los culpables. No, es que la libertad de expresión, la libertad de movilización, los derechos de los pueblos a vivir en paz, a buscar una mejor vida, la dignidad, no se puede jamás acusar
como algo que no es. No vivimos bajo dictaduras, no vivimos bajo tiempos de represión, hemos luchado tanto para crear estos espacios y lo que hay que hacer es respetar la dignidad y los procesos. Y si la gente estaba ahí expresándose pacíficamente, debió respetarse. ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué esa orden? ¿Por qué la gente de seguridad de la Asamblea personalmente toma esa decisión? ¿La tomó él o se la dieron? Todo eso hay que investigar. Ahora bien, ¿consideran ustedes que hay un encuentro entre el FMLN, un reencuentro entre el FMLN y los movimientos sociales con las situaciones que se están dando, con las situaciones que hemos visto como con el tema de la ley de aguas? Estamos todos y todas acompañándonos en este esfuerzo y esta lucha. Las personas saben que los resultados del 4 de marzo crearon una correlación más complicada en la Asamblea Legislativa. Y para que no avancen los modelos privatizadores del neoliberalismo, todas esas pretensiones de solo favorecer un sector de la sociedad, la gente tiene que luchar. Y esto ya viene desde hace tiempo. Explicaba que la misma propuesta de ley que ha estado en discusión los periodos anteriores y los consensos que se han obtenido en 92 artículos son producto de esos acercamientos, de esa forma de trabajar, de diálogo, de concertación. ¿Y qué es lo que debe privar? Pues si nosotros aquí solo tenemos el camino del diálogo, del entendimiento, de la concertación para avanzar como país, no podemos retroceder, mucho menos volver a un pasado en que se inhibía a las personas, se les quitaba y coartaba la libertad por defender intereses pequeños, mezquinos, de sectores y pequeños grupos de poder. Ahora bien, Nidia, usted me hablaba de un punto que es bien claro respecto a lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Ahí lo que ha predominado durante muchísimo tiempo pues son las aritméticas y quién suma más votos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿O qué piensan ustedes cuando, digamos, Arena sale diciendo, miren, en ningún momento vamos a privatizar el agua? ¿Le creen ustedes cuando Arena dice esto? Bueno, nosotros que venimos de procesos que se ha privatizado el agua desde el año 89, que asumió Arena directamente la gestión del gobierno, inmediatamente se privatizó la banca, el comercio exterior, después vimos cómo se cerró el IRA, después vimos cómo se privatizaron las pensiones, las distribuidoras de energía eléctrica, se privatizó las comunicaciones, intentaron privatizar la salud, pero la gente fue a la calle y lo evitó. Y también, la dolarización del país. ¿Y cuántos entes? Yo no tengo la lista exacta ahorita, pero van más de 20 entes privatizados. Si ese es el concepto del desarrollo, ¿cómo no van a querer privatizar ahora el agua? Es un negocio jugoso porque llega a toditita las familias de El Salvador, sean de diferente estrato económico, pero todos consumimos el agua, porque el agua es inherente a la vida como el aire. Entonces es un gran negocio para muchos sectores de poder y cualquiera sea la modalidad, si no es dirigido el ente rector como bien público por el Estado y en su composición está el Estado, ¿verdad?, dirigiendo, puede haber cualquier modalidad de privatización, pero lo que no va a hacer es que el Estado lo dirija. Y por eso nosotros argumentamos que esos 5 artículos que se han avanzado ya por 9 diputados en la Asamblea, en la Comisión de Medio Ambiente, se quiten y se vuelve a empezar y se retome la ley que antes estaba. Y que ahí nos detengamos y que realmente se garantice que el agua va a ser administrada, dirigida a todos sus niveles principales por el Estado, por el gobierno y como ente público. ¿Puede colaborar la empresa privada? Sí, pero a nivel técnico. Mire la fórmula que tienen ahorita, 5 dicen. ¿Quiénes son? 2 de ANEP, 2 de Comures y 1 del gobierno. Pero el que esté ahí del gobierno es técnico. Eso es absurdo, al contrario. Pero Nidia, ¿qué opción le queda al FMLN? Porque vemos 23 votos de 84 son los que tiene el FMLN en la Asamblea Legislativa. La situación se complica un poco porque para alcanzar una mayoría simple al FMLN le faltan 20 diputados. Para alcanzar una mayoría calificada le faltan 33. Entonces, ¿qué hacer o qué, digamos, plantear ante una realidad tan dura como esta cuando el nivel de maniobra del FMLN en la Asamblea se reduce al tener solo 23 diputados? Mire, ellos la comisión debe escuchar sectores. Por reglamento interior hay 2 artículos que permiten, uno porque la propia comisión desea escuchar planteamientos de sectores privados, públicos, etcétera, y los llama. Y a otra es que por escrito las distintas asociaciones, los distintos sectores piden a
a la comisión ser escuchados. ¿Y qué ha pasado ahorita? Una actitud intransigente, porque la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que está recogiendo firmas a nivel nacional, que está, digamos, en todos los púlpitos de las iglesias hablando de este tema, se ha expresado y ha pedido una entrevista, que lo escuchen. Y ellos han rechazado, imagínense, no quieren escuchar ni a diversos sectores, no solo a la iglesia, sino a muchas peticiones. ¿Qué llevan a hacer el rector de la universidad? A presentar una pieza para que le escuchen. Y lo que tuvieron ellos fue una reacción violenta. Entonces debemos de abrirnos, debemos de escuchar, tomar en cuenta opiniones diversas, porque no tenemos la verdad. Y la gente, la mayor parte de la gente de este país está contra la privatización del agua. ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no tomar en cuenta las opiniones diversas? ¿Por qué no hacer como hizo el gobierno anteriormente, que antes de presentar la iniciativa, que ya tenía 92 artículos aprobados, escuchó a toda la gente? Muy bien, Nidia, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos otros temas sobre los que le vamos a pedir opinión a la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Nidia Díaz, así que les invitamos a que nos acompañen después de la pausa. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Nidia Díaz. Estamos hablando sobre diversos temas. Ya abordamos lo que está ocurriendo con la discusión de la ley de aguas. Hoy vamos a hablar de otros temas que están en el ambiente y que van más que todo en el área judicial. Nidia, hace unos días usted daba unas declaraciones respecto al caso saqueo del Estado, saqueo público, como se ha llamado esta información que maneja la Fiscalía, y este caso que está llevando adelante, donde se involucra pues al expresidente Mauricio Funes y a otra cantidad importante de personas. Usted daba una declaración y decía que como FMLN estaban siendo observadores de la investigación. Luego, más tarde, el FMLN publica un comunicado donde dice que no tolera ni va a tolerar ningún tipo de corrupción, pero a la vez le exigen a la Fiscalía que presente las pruebas que incriminen o que señalen a las personas, digamos, involucradas en este caso. Desde su punto de vista, digamos, ¿en qué punto se encuentra este momento el caso y cuáles son los aspectos que ustedes, digamos, objetan a lo que se ha dicho sobre este proceso en contra del expresidente Funes y de mucha gente que estuvo trabajando con él en el primer gobierno del FMLN? Bueno, en primer lugar decirte que este caso ya lleva algunos días, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ya vamos teniendo como una percepción un poquito más completa de qué se está jugando realmente en todo esto. Los gobiernos del cambio, el primer gobierno del cambio procuró, ¿verdad?, dar un impulso realmente al proceso democrático, resultado de los acuerdos de paz, y empezar a superar déficits que habían, como es la inclusión social, las bases de la reactivación, encontrando un país hundido económicamente en una crisis, no solo nacional, sino en un contexto de crisis mundial. Si uno ve el resultado de 5 años, tú ves un saldo positivo. Igual se abrió una era en este país de más transparencia. Ya nosotros, desde que asumimos en el 94 nuestro rol en la función pública, en la Asamblea, empezamos a impulsar situaciones como quitar la partida secreta de la Asamblea, del Ejército, de los mismos presidentes. Esto solo se concretó hasta el 2009, cuando llega el presidente Funes. Hicimos muchas acciones de lucha contra la corrupción. Yo me recuerdo que Gerson, en el caso de la corrupción en ANDA, señalando al expresidente Flores, llevó hasta una carretilla de información a Providad. Ahí se le quitaron los dientes o capacidad de investigar presidentes a Providad. Esto se retoma en el periodo 2009 para acá. Bueno, desde ese momento que se asume en el 2009, y cuando yo hablo de una nueva era, es porque se creó la Ley de Acceso a la Información Pública, se fortaleció el Tribunal de Ética, se le devolvieron las funciones a Providad para investigar presidentes, se quitó la partida secreta, y también se creó una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción que presentó más de 150 casos a Fiscalía, entre ellos los más emblemáticos, como CEL, ENEL. Toda esa era no la podemos obviar en este momento para hacer una interpretación de lo que nos está pasando. Ahora, ya el segundo periodo de gobierno de cambio en el cual nos estamos desarrollando, ya tendremos más tiempo para analizar, claro, pero se ha seguido haciendo obra. ¿Cuál es la valoración que yo hago? Bueno, hay una trama, ¿verdad? Para mí trama es
se abre el telón y aquí vamos con saqueo público, ¿va? O sea, se implican 32 personas en una mayor grado, comenzando por el presidente, la primera dama, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? O exigimos, mejor dicho, un proceso transparente, un proceso basado en la pronta y debida justicia, un proceso que realmente no sea las personas juzgadas antes por los medios, por las difamaciones, sino acorde a la ley. Pero de acuerdo a usted, la Fiscalía está, digamos, creando los espacios para que sea el ciudadano el que esté condenando a esta gente antes de que lleguen, digamos, a los tribunales. A través de las formas como se plantean las situaciones y los medios que rebotan, etcétera, ¿verdad? Ya son culpables. Si tú lees las redes, todo eso, pues todos son culpables ya, sin que eso haya sido ya resuelto por el debido proceso. Pero bien, esa es una situación a la que estamos expuestos todas y todos, por las mismas formas como ahora se da la tecnología, la comunicación, los planes que hay de distintas gentes, etc. Pero lo más importante es exigirle a las instituciones del Estado seriedad en todo este proceso. Pero nos da como mucha preocupación cuando un fiscal específico en un medio dice que no hay suficientes elementos de prueba que impliquen, ¿verdad? Y que como en las películas sucede, entonces uno se queda, bueno, ¿y ante qué caso estamos? ¿Va? Esa es una cosa que pedimos más seriedad. Y lo otro es, y la exigimos, ¿verdad? Porque realmente este país, este pueblo y este proceso se debe una realmente responsabilidad en cómo se aborda el tema y cómo debe ser el proceder de acuerdo a la constitución de las instituciones. Y la otra cosa que nos preocupa, a mí en lo particular, es que el juez quinto de paz, cuando da la audiencia inicial, sin que se lo haya requerido el fiscal, da orden de captura para la doctora Wanda Pignato, y eso no se puede, pues, eso va más allá, extralimita. Él puede hacer un proceso de decirle al fiscal, mire, complete, pida, pero no puede él asumir algo que no le han pedido. Eso también nos preocupa. Y sobre todo, hay que valorar la condición de salud de las personas. Y aquí ya no se va solo a aplicar la ley nacional, sino que estamos regidos por constitución, ¿verdad? Y estamos regidos por convenios y tratados internacionales, como es el caso del Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos de las personas. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué se aplica? Pasándose por alto la Constitución, pasándose por alto los tratados y convenios internacionales, se actúa de una forma que no es correcta. ¿Sienten ustedes revanchismo, digamos, o alguna situación, violaciones de derechos en algunos casos, como el caso de la doctora Piñato? Sí, nosotros sí, y yo estoy porque realmente se tome en consideración su situación particular de salud, porque todo mundo sabe en este país que ella tiene una situación de salud muy complicada y muy grave, y que no ha parado desde que se detectó un cáncer, de hacerse los tratamientos, la quimio. Lo que eso implica es que baja las defensas del sistema de inmunidad, que trae otras complicaciones que tienen que ver con riñones, etc. Y situaciones o shock que se dan por falta de debidos procesos y tomar en cuenta derechos de los pacientes y derechos que protegen a nivel del campo internacional a las personas, no es correcto. Y por eso usted tiene a muchas personas ahora que han sido beneficiadas por los programas que ella ha dirigido en las calles, mujeres, bueno, sectores, la misma procuradora creo que fue a ver cómo estaba, de derechos humanos, su situación, ¿verdad? Entonces nosotros exigimos que se le dé un tratamiento adecuado a su condición de salud, a su condición de persona que no está en ningún momento condenada, sino que está en un proceso de investigación para que ella tenga, digamos, la condición que le permite su estatus. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta porque considero que es pertinente. ¿Cómo evalúa usted el trabajo del fiscal Douglas Meléndez, considerando que también, digamos, en este periodo se tiene que elegir un nuevo fiscal? ¿Cómo evalúa usted las actuaciones del fiscal, no solo en sino, digamos, en el trabajo que ha hecho durante la gestión ante la Fiscalía General de la República? Pero pongamos en primer plano lo que ha pasado con este caso que se ha denominado saqueo público, saqueo del Estado. Mire, nosotros hemos estado exigiendo que termine y concluya todos los casos de corrupción que se le han presentado, ¿verdad?,
hasta ahora no ha concluido dentro de su gestión un caso total, ¿verdad? Entonces, ni siquiera con grandes pruebas, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de lo que se empezó con el expresidente Flores. Bueno, si ya se sabe quiénes fueron los beneficiados, ¿verdad? Ya se sabe cómo fue y por qué no procede, decimos nosotros. Ante casos de las conversaciones o pactos con pandillas, tampoco ha terminado esos casos. Entonces, a él como nosotros lo que le observamos es que no terminan los casos, sobre todo aquellos que van a implicar a sectores de poder. Eso es una preocupación que desde hace tiempo le venimos manifestando. Y ahora, en este caso, pedimos y exigimos seriedad. Seriedad, prontitud y no anteponer antes una situación o un concepto o digamos, una valoración que contamine todo el proceso. ¿Sienten ustedes que hay una discriminación de casos? ¿En estos se procede, en estos no, de parte de la Fiscalía General de la República y su titular en este caso? Bueno, en esta gama de casos que se tienen acumulados de corrupción, digamos, a todos sus niveles, ¿verdad? Y que están desde hace tiempo, lo que nosotros queremos es resoluciones, ¿verdad? Y si ya se tienen suficientes pruebas, pasar, ¿verdad? Pero no que deja una cosa, otra y asume, ¿verdad? Y que lo hagamos, digamos, dentro de un contexto apegados a la Constitución y a la ley. Y decirle que ya la evaluación propiamente del fiscal se hará en su debido momento cuando nos toque elegir pronto el nuevo fiscal de la República para el próximo periodo. Ya está tocando los tiempos porque ahora estamos en la Asamblea Legislativa discutiendo la elección de segundo grado de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que serán 5 propietarios y 7 suplentes. 5 propietarios, 4 de Sala Constitucional, 1 de Sala de lo Civil y 5 suplentes para la Sala de lo Constitucional. De lo Constitucional y otros 2 que por X motivo, que ya lo vamos a valorar después, ya no están, ¿verdad? Habían renunciado uno y otro se había quitado. Muy bien. Zenidia, concluyo con esta interrogante. ¿Ustedes han tenido comunicación con el presidente Funes, como FMLN? ¿Han hablado con él? ¿Les ha dado explicaciones o le han pedido a ustedes explicaciones sobre lo que está pasando, por lo menos a nivel de una conversación, para hablar, digamos, y hacer una valoración de todo lo que se dice aquí en El Salvador? No, nosotros no lo hemos hecho. Creo que él tiene sus abogados, su parte de defensa, y así creo que el conjunto de personas lo tiene, no sé. Yo en lo particular no me he metido en esta parte propiamente, digamos, de la parte de defensa penal o la situación, pero hay indicios, pues, lógicamente, de que él desde hace tiempo tiene un abogado, se ha expresado y lleva su proceso, pues, me imagino, de defensa, pero FMLN en esta parte no se mete, ¿va? En esta parte como partido político lo ha dejado a la parte institucional del país y por eso solo, cuando digo aquella vez dije observamos, no es que sea pasiva, sino que estoy viendo y eso me permite tener ahora esta valoración que le digo. No me parece lo que hizo el juez Quinto de Paz, en el sentido de que sin que se lo haya requerido el fiscal, ella actúe. No me parece que un fiscal específico esté dando ese tipo de opinión muy superficial, ¿verdad? Que dice que no tiene algo que lo implique directamente al presidente Funes, pero que por lo que son las películas y todo, él piensa que hay una trama. Me parece que debe haber más seriedad en todo este proceso, porque se tiran un montón de cosas, se hace toda una, digamos, trama, cómo está aquí las piezas, y después no hay propiamente como una sustentación, una sustentación que permita a cualquier persona decir, sí, por aquí vamos, se está dando la verdad. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Muy bien, Nidia, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros y que inicie la semana, digamos, hablando de este tipo de situaciones que le interesan, obviamente, a todos los ciudadanos. Gracias por estar aquí. Sí, cómo no, y para finalizar, en el caso de Banda, decirle que lo procedente, a mi parecer, es que se le dé medida cautelar, pero fuera de detención, fuera de cárcel, ¿verdad? Que eso es el derecho que la ampara por los derechos humanos a nivel internacional. Muy bien, le agradecemos, Nidia, gracias por estar aquí y que tenga un excelente lunes. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a continuar con más información. Está lista Lorena Mengíbar, está listo también Carlos Artiga. Vamos con ustedes.